PAX Day ya está en Early Access y a pesar de ello todavía existe muchísima confusión sobre qué es este juego, y no me extraña que haya tanta confusión. Y en este vídeo vamos a explicaros en detalle qué es PAX Day, cuál es su futuro, cuál es su potencial y qué pretenden convertirse. Porque nosotros hemos estado jugando muchísimo desde la mismísima pre-alfa. Hemos asistido a los eventos de prensa, hemos asistido a ruedas de preguntas y respuestas, hemos hablado con desarrolladores, hemos jugado con ellos. Llevamos casi 2 añitos involucrados en este proyecto. Y creo que os puedo dar una visión bastante cercana de cuál es el potencial verdadero de este nuevo MMO. Así que vamos a arrancar por el principio. ¿Qué es PAX Day? Y lo que es más importante, ¿qué pretende ser? Mainframe, la compañía detrás de este título, está luchando constantemente para evitar la etiqueta de survival. Porque a pesar del concepto amplio que nos quiere traer PAX Day, ahora mismo por el estado en el que se encuentra en fase alfa es lo que parece, un simple survival. Tenemos un inmenso mundo donde lo único que podemos hacer, aparte de explorar, es recolectar materiales y construir edificios y fabricar. Así que es completamente lógico que cualquier persona cuando vea un stream o un vídeo de este juego diga, pues bueno, otro survival. Pero el concepto de PAX Day es mucho más amplio. Pretende convertirse en un MMO sandbox social sumamente ambicioso. ¿Pero qué es un MMO sandbox social? Se suena muy interesante, pero ¿qué carajos es? Creo que la mejor forma de definir lo que PAX Day pretende convertirse, para que lo entendamos todos, es una especie de mezcla entre EVE Online y Valheim. Un ambiente medieval y un sistema de recolección y construcción muy parecido al título Valheim, con un concepto MMO sandbox como en EVE Online, donde el mundo es simplemente un inmenso lienzo en blanco donde son los propios jugadores los que dibujan la historia y el entorno. Otra posible comparación interesante es compararlo con Chronicles of Elyria, un MMO sandbox que prometía mucho y terminó convirtiéndose en algo muy cercano a una estafa. Aunque podemos comparar el concepto con este juego, sin embargo, la gran diferencia y la más importante es que detrás de PAX Day hay una empresa seria. De hecho, gran parte de los miembros del equipo y algunos de sus líderes vienen directamente de EVE Online y se han unido a este proyecto tras trabajar 2 décadas en el MMO de CCP Games, trayendo con ellos este concepto. El mundo de PAX Day es inmenso. Un mapa de más de 300 kilómetros cuadrados, 4 veces más grande que el de GTA V, por ejemplo. Y mediante el uso del potente Unreal Engine 5, asegura una experiencia visualmente impresionante y muy detallada. La mejora en gráficos y rendimiento ha sido notable desde las primeras pre-alfas y hoy se ve precioso y funciona bastante bien. Las primeras teníais que verlo, era imposible jugar, así que en ese aspecto han mejorado bastante. Pero lo importante es definir lo que PAX Day no es. PAX Day no es un MMO de parque temático, no es un World of Warcraft, no es un Final Fantasy, no es ni siquiera un Guild Wars o un TESO. Es algo completamente diferente. De hecho, desde aquí es donde se divide, se separa completamente del resto de MMOs. No habrán NPCs con signos de exclamación ni misiones lineales. El mundo es un misterio que exploraremos a nuestro ritmo. Aunque está inspirado en la Europa medieval, tampoco es un simulador histórico. PAX Day tampoco es un juego de supervivencia, aunque comparte algunas similitudes. Tu personaje empieza sin nada, pero tampoco morirá de hambre ni sueño. Tampoco es un juego de ritmo rápido, olvidaros de buscar el endgame y empezar a buscar grupo para, no sé, hacer piedras o cosas de estas. En este juego no hay un nivel máximo y la progresión es lenta y meticulosa. Construir un castillo, fabricar equipo avanzado requiere tiempo y esfuerzo, y para hacerlo en un tiempo decente vamos a necesitar la ayuda de otros jugadores. PAX Day es un mundo vasto donde la exploración y la colaboración son completamente esenciales. De ahí que este juego se define a sí mismo como un MMO, porque es masivo, un mundo inmenso donde compartiremos espacio con miles de jugadores. Es sandbox porque no está definido la evolución del juego, no hay misiones y todo es definido por lo que es la comunidad, por eso es social. La verdadera diferencia se verá cuando el tejido social esté establecido y los clanes gobiernen los diferentes valles. Lo que significa que todo en el mundo estará impulsado por los propios jugadores, desde la construcción de ciudades hasta la propia economía y las interacciones sociales. Cada aspecto del juego depende completamente de la comunidad.
Lo cual es un concepto sumamente interesante que se ha intentado hacer en el pasado. El único de los pocos MMOs con éxito con este concepto es el que comentamos anteriormente, EVE Online, que aunque es un MMO muy de nicho, es cierto que es espectacular. Es un juego con un lienzo en blanco, tenemos un universo donde podemos tener nuestra propia nave espacial, podemos conquistar territorios y hay una economía increíblemente construida por la comunidad. Básicamente es el mismo concepto. Dentro de un mundo más terrenal, dentro de este universo, pues los jugadores crearán sus propias historias. Sin embargo, a pesar de lo bonito que suena sobre el papel, el riesgo está vigente. Obviamente este juego depende muchísimo de la cantidad de jugadores que hayan activos. En un mundo tan inmenso, si hay poca gente que quiera jugar, pues el juego puede irse completamente al carajo. Así que por un lado es un concepto muy interesante y también muy arriesgado. Actualmente, en este Early Access, su sistema de construcción y recolección es la parte más desarrollada, o prácticamente casi la única. Cuando empezamos, cada jugador puede conquistar, entre comillas, un territorio a través de las parcelas. Estas parcelas podemos colocarlos en cualquier parte del territorio y básicamente esa parcela será nuestra. Podemos construir dentro de la misma lo que queramos. ¿Y cuántas parcelas tenemos por jugador? Bueno, ahora mismo tenemos entre 1 a 4, dependiendo del paquete que adquiramos. Además, podemos combinar estas parcelas con las de otros miembros de nuestro clan, por lo que ya de entrada podemos tener un extenso territorio en el que construir nuestra propia ciudad si tenemos un clan donde podemos tener hasta 30 personas, aunque también se pueden aliar diferentes clanes y crear todos juntos un vasto territorio donde construir cada pequeño detalle de nuestro asentamiento. Luego tenemos un inmenso mundo donde podemos encontrar todo tipo de materiales. Cada región dispone de diferentes biomas, por lo que tendremos que identificar qué zona es más rica para cada material. Así que actualmente PAX Day se centra en estos dos conceptos, la construcción que está increíblemente bien y un sistema de recolección muy interesante donde tenemos que encontrar ciertos materiales para conseguir recetas, para conseguir construir diferentes elementos, también equipo, etc. Así que actualmente, desde hace tiempo, se basa básicamente en eso. Lo más desarrollado actualmente en esta fase de desarrollo es la construcción y recolección y también el inmenso mundo donde podemos encontrar un montón de rinconcitos muy interesantes. Otra cosa también tenemos que tener en cuenta es que no es un juego pensado para jugar en solitario, aunque obviamente es posible, con mucho más esfuerzo e invirtiendo mucho más tiempo. Pero la gracia es jugar con amigos, pertenecer a un clan, con los cuales, además de poder aportar cada uno su parcela, pudiendo tener nuestro dominio de nuestro clan, también la idea es que las tareas se repartan y todos aporten para construir, recolectar y demás. Otro de los fuertes de este juego es el sistema de economía, que será una de las primeras cosas que aterrizarán en los próximos meses. Otro de los pilares de este juego, donde los diferentes clanes e individuos podrán comerciar entre sí, creando un ecosistema económico clave para el futuro de este juego. Y también hay espacio para el PvP. En este inmenso mapa disponemos de diferentes regiones. Tenemos Heartlands, que son las zonas iniciales, zonas completamente seguras, sin PvP activo, que es donde iniciaremos nuestra aventura. Aquí podemos recolectar, construir en completa paz. Aunque también nos iremos adentrando en las Wildlands, donde encontraremos a criaturas más poderosas que nos pueden reventar de un solo golpe. Además, también se incluyó hace un tiempo la zona PvP Lioness, a la que podemos acceder desde diferentes puntos, y en esta zona automáticamente seremos marcados como PvP. En esta región habrá nodos de materiales más abundantes, especialmente de hierro, pero también podemos morir en manos de cualquier jugador. La idea es que los clanes más arriesgados puedan optar por construir su asentamiento en estas zonas y luchar contra otros clanes. Además, hemos visto que en este Early Access se han habilitado servidores específicamente con PvP activo por defecto, donde la lucha entre jugadores estará siempre activa. En todas las zonas encontraremos algunas mazmorras abiertas, que no son mazmorras estanciadas, son espacios, cuevas donde nos adentraremos y lucharemos contra peligrosas criaturas. Estas mazmorras no son lineales, sino que las tendremos que explorar poco a poco y nos iremos enfrentando a criaturas potentes que tenemos que derrotar con algo de estrategia y sobre todo en compañía. El sistema de combate es una de las cosas menos desarrolladas y que más dudas despiertan ahora mismo. El combate es muy sencillo, es un action combat muy simplificado, donde las habilidades disponibles vienen dadas por las armas que llevemos encima. Cuando empezamos tenemos básicamente dos golpes, el golpe básico, que es haciendo clic con el ratón, y los golpes cargados, que lanzamos manteniendo pulsado el ratón y soltando.
También podemos cargar un arma y un escudo que también cada uno de ellos, dependiendo del que tengamos, tiene su propia habilidad. Estas habilidades de arma las podemos ejecutar manteniendo pulsado a la tecla control y haciendo clic con el ratón. En cierto aspecto el combate me recuerda mucho al de Teso. No es una gran maravilla, pero prometen que el combate recibirá una buena evolución a lo largo de esta fase alfa-beta. Además también podemos conseguir ciertas habilidades mágicas. En las cuevas y otros contenidos podremos encontrar recursos y elementos que podremos convertir en habilidades de magia que podemos obtener. Hechizos de curación, de ataque en área y muchos otros que tendremos que ir descubriendo poco a poco. Y aunque no habrán clases como tal, los jugadores podrán asumir roles como tanque, sanador o DPS, similar a otros juegos de rol, y esto vendrá definido por las armas que llevemos y las habilidades que vayamos consiguiendo. Ahora mismo tenemos una vaga idea donde podemos conseguir algunos de ellos, pero es uno de los pequeños secretos que se guarda el juego, poder explorar cada uno de los territorios y ir obteniendo este tipo de hechizos. En cuanto a la personalización del personaje, podemos personalizar nuestro avatar, pero el juego no tendrá razas, solamente humanos. Y por lo que comentan, no es algo que tengan planes de ampliar en un futuro cercano, al menos por ahora. Y esto es lo que os vais a encontrar ahora mismo si optáis por adquirir nuestros paquetes y jugar durante estos próximos meses. El juego todavía está en fase muy temprana, tenemos un buen sistema de crafteo, de construcción, tenemos un vasto territorio para recorrer, pero es un juego que está en muy fase temprana, tenedlo muy en cuenta. Sin embargo, como os decía, PAX Day no es un survival, aunque os parezca en primera vista, es algo mucho más amplio, es un MMO sandbox, pero ¿cuáles son algunas de las ideas que quieren implementar durante los próximos meses y posiblemente años? Como os decía anteriormente, la meta es que PAX Day se convierta en un MMO sandbox y las ideas y conceptos que quieren implementar son muy atractivas, al menos sobre el papel. Actualmente el PvP es limitado, pero se espera que crezca para abarcar guerras de asedio y conflictos entre reinos. Incluso si no te interesa el PvP, podrás contribuir a la economía del juego, especialmente en tiempos de guerra, donde la demanda de alimentos y armas se suele disparar, haciendo que agricultores y artesanos sean todavía mucho más esenciales. Podrás elegir a qué quieres jugar. Habrán guerreros más enfocados en la guerra y muchos otros que preferirán quedarse atrás bajo la protección del asentamiento, recolectando y colaborando en la fabricación y mantenimiento de nuestro reino. Así que tanto en servidores PvP como PvE las opciones siempre estarán abiertas y cada jugador podrá contribuir según el estilo de juego que se adapte mejor a sus gustos. Los jugadores podrán jurar lealtad a un caballero, que luego podrá formar parte de baronías con otros caballeros, construyendo entre ellos castillos y fortificaciones. Estos roles no estarán atados a territorios fijos, lo que permitirá una gran flexibilidad y movilidad social significativa. Esto quiere decir, en un lenguaje más claro, es que básicamente los diferentes clanes, diferentes reinos podrán tener alianzas, conflictos entre ellos, como os decía, lo que pasa en EVE Online, que la historia está construida por los propios jugadores. Cada mundo tendrá una distribución diferente en cuestión de clanes, asentamientos y reinos, y cada uno de los servidores tendrá una historia en la que los jugadores la irán diseñando poco a poco. Además de estas facciones, también se espera la creación de facciones religiosas. Al igual que pasaba en los reinos medievales, la sociedad de PAX Day no está gobernada exclusivamente por la nobleza. Los jugadores pueden seguir una religión. A la vez, esta religión estará dirigida por jugadores. Se construirán capillas e iglesias y también los jugadores podrán formar parte de este sistema jerárquico propio. Las parroquias ofrecerán beneficios como viajes rápidos y accesos a milagros, reflejando así el poder y la influencia de la religión en el mundo del juego. Por supuesto, ahora el mundo es gigante, pero se siente un poco vacío. Hay muchas criaturas, la IA tampoco es que esté demasiado perfilada, pero la idea es que en el futuro el mundo esté mucho más poblado. Con multitud de criaturas y enemigos, además también con más mazmorras, incluso raids. Serán enfrentamientos contra poderosos bosses individuales. Podemos también domesticar animales, cultivar e incluso crear completas ciudades con sus propias carreteras y caminos. La idea es que los jugadores puedan crear un mundo muy vivo en el que todo lo que imaginemos pueda ser construido o implementado. Otro concepto interesante en el objetivo de PAX Day es la parte técnica. La idea es que este juego sea jugable en cualquier pantalla, móviles, televisión, cualquier ordenador, etc. Primeramente gracias a la idea de incluir este juego en plataformas como GeForce Now, donde podemos jugar en la nube.
pero también con una tecnología que permitirá que parte del procesado se haga a nivel de servidor. Actualmente el mundo está dividido en diferentes servidores. Cada una de estas regiones que veis separadas en el mapa es un servidor, y cuando pasamos estos límites nos transportamos a otro servidor. Así que cada mundo está dentro de diferentes servidores en los que podemos ir pasándonos de unos a otros. Por ello, son capaces de alojar 7000, 8000 jugadores por cada uno de estos mundos. Ahora mismo, cuando pasamos de un servidor a otro, se nota aquí un pequeño saltito, pero obviamente estamos en alfa. La idea es que la transición será imperceptible. Así que estos son algunos de los conceptos que están encima de la mesa ahora mismo. Como veis, es un MMO sandbox muy ambicioso, que de llegar a buen puerto y hacer las cosas medio bien, puede ser uno de los lanzamientos de la década. De eso estoy completamente convencido. Aunque como bien sabéis es un MMO que obviamente será bastante de nicho. Yo creo que en nuestra comunidad hispana este tipo de juegos sí, hay gente que juega, pero tampoco son tan extendidos, a no ser que cambien un poquito los gustos. Sin embargo, este juego ya se ve como en lugares como Inglaterra, Centro Europa y algunos países más, este juego va a ser bastante movidito. Es un juego que creo que vale la pena, creo que el concepto es buenísimo, es un concepto que hemos toqueteado en el pasado con algunos títulos que finalmente ni funcionaron, no llegaron a salir, pero en esta ocasión, como os decía anteriormente, detrás hay una empresa bastante seria que también está siendo financiada por compañías como Tencent, por ejemplo. Así que en ese aspecto me da bastante ánimo. Sin embargo, también tengo que confesar que el salto a Early Access nos sorprendió a todos muchísimo. Esto nos lo comunicaron a finales del año pasado, tuvimos una última rueda de preguntas y respuestas y nos dijeron que iba a salir este juego para primavera en Early Access. Realmente hubo bastante barullo porque el juego está en una fase muy temprana, prácticamente es una pre-alfa, realmente. Y nos llama mucho la atención, más cuando tenemos la idea, o por lo menos es lo que nos transmitían, que es una empresa que está financiada, que tiene recursos, ¿no?, a través de otras compañías. Entonces es curioso que en este salto a Early Access estando tan verde, y parecía un movimiento más bien de desesperación, ¿no?, de falta de pasta para empezar a mover el juego. Aunque ellos insisten que este movimiento es para invitar a otros muchos jugadores a que sigan la evolución del juego y también para poder tener una base de jugadores amplia para poder probar e implementar cosas. Bueno, yo no sé qué deciros al respecto. Sigo pensando que creo que el lanzamiento a Early Access ha sido demasiado pronto porque se la juegan muchísimo. Hay casos de éxito muy buenos, muy interesantes en Early Access. Baldur's Gate, por ejemplo, Enshrouded, por ejemplo, es un survival que está en una fase mucho más avanzada que este juego, por ejemplo, ¿no? Son casos que están funcionando. En este caso es arriesgado el movimiento, sinceramente. Creo que el juego no estaba para presentarlo en sociedad tan pronto. Sin embargo, bueno, es gente, como os decía anteriormente, gente que tiene mucha experiencia en el género, mucha experiencia en la industria y espero que le salga bien. De todos modos, también decir que aunque es cierto que al principio era muy reticente a Early Access, después del evento que tuvimos estas semanas, después de ver los pequeños cambios, sobre todo de mejora de rendimiento que tiene el juego, igual tampoco es tan mala idea, no lo sé. En definitiva, es un juego que le queda mucho tiempo por delante. Ellos comentan que este Early Access, lo primero que quieren incluir es la economía, el sistema de economía, que incluirán dentro de un par de meses, así que tenemos ganas de verlo. Irán incluyendo diferentes características y demás a medida que vaya avanzando. Ellos hablan de que el Early Access durará un año. Yo no lo veo, a no ser que sean unas máquinas, porque realmente la evolución del juego los últimos 2 años habrá sido más bien de la base, de tecnología del juego, porque lo que es de sistemas y novedades no hay mucho. Así que no sé, sinceramente, si durará un año, pero bueno, en Early Access podemos tener cierta diversión, sobre todo si os unís a un grupo de amigos para poder jugar entre vosotros. Y bueno, ¿cómo jugar y cuál es el sistema de monetización? Que es una preocupación. No está demasiado claro, ¿no? ¿Cómo van a ganar dinero? ¿Van a sacar skins? ¿Van a vender cosas pay to win? Está más o menos claro, pero os voy a explicar un poco cómo podéis jugar a partir de ya con este Early Access y cuál va a ser el sistema de monetización en el futuro. Ahora mismo tenemos 3 paquetes de fundador que podemos adquirir. El más económico, 40 €, tenemos acceso al juego durante toda esta fase de Early Access. Y lo más importante es que tenemos, por ejemplo, una parcela para nuestro personaje que podemos colocar en cualquier parte del mundo y tenemos 2 ranuras para tener 2 personajes. Luego tenemos el plan medio que cuesta 60 €, donde podemos tener 2 parcelas y el más caro que podemos tener 4 parcelas. Y hasta 6 ranuras de personaje. Con esto, ¿qué tenemos? Tenemos acceso al juego en Early Access.
y con esta adquisición ya tendremos comprado el juego para cuando salga. La idea, además de tener una especie de tienda con algunas skins y demás, están toqueteando la posibilidad de trabajar con un sistema de buy to play y suscripción mensual. Es decir, que el juego costará un coste fijo para adquirir el juego y luego una suscripción mensual con la que mantendremos nuestras parcelas. Y aquí está la polémica. No sabemos qué va a pasar cuando salga el juego. Lo que han dicho, mucha gente está ya diciendo, esto suena mal, ¿no? Para mantener tus parcelas, imagínate que tienes 4 parcelas con tu casita montada y tu asentamiento, pues igual si dejas de pagar la suscripción, eso desaparece, caduca. No sabemos nada de cómo va a ser el sistema de monetización cuando salga el juego. Toda la fase de Early Access. Y tenemos acceso a estas parcelas que no se borrarán nunca durante esta fase de desarrollo. Luego tenemos el juego comprado y no sabemos qué pasará con el sistema de suscripción. Es una cosa que está completamente en el aire. La idea de ellos es que, por supuesto, el juego no tenga nada de pay to win. Son devs europeos, dudo mucho que tengan mecánicas pay to win, sinceramente. Falta ver el tema de la suscripción, cómo lo van a plantear. Pero, insisto, para ello creo que faltan aún todavía un buen par de añitos. Una cosa importante también a tener en cuenta es que estamos en un Early Access. Estamos en fase de desarrollo. Así que habrán wipes del mundo. Es decir, que dentro de unos 4 o 5 meses, seguramente vuestra casita, todo vuestro progreso de personaje se borrará y empezaremos de cero. Cada vez que implementen una nueva característica, dice que van a intentar reducir al mínimo posible los wipes, pero tendrán que hacerlo de vez en cuando. Seguramente comentaba uno de los devs que querían hacer un wipe cada 4 o 5 meses como muy pronto. Así para que tenerlo en cuenta. Es un juego en desarrollo, tenerlo en cuenta, no es un juego que ha salido, así que vuestro progreso se perderá cada X tiempo. Tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Que hay gente que todavía no lo tiene claro, pero cuando compras un juego en Early Access, el juego está en desarrollo, así que hay wipes. Y también habrá un wipe tremendo antes de que el juego salga definitivamente. Y bueno, hasta aquí este vídeo. La idea era darnos un poquito más de contexto de qué es PAX Day, cuál es su futuro plan y el estado actual sobre todo, y si vale la pena jugarlo o no. Depende mucho de vuestra percepción personal. Si queréis involucraros en este tipo de desarrollos, puede ser interesante. Y también, pues, insistir que si optáis por probarlo, pues tenéis también nuestra hermandad, que vamos a tener una comunidad interesante española. Podéis jugar incluso la gente de Latinoamérica. Nosotros hemos jugado todo ese tiempo en servidores americanos y la latencia no afecta prácticamente, por lo menos desde nuestro punto de vista, el juego como tal. Es decir, el combate tampoco es demasiado interesante y se juega bastante bien a pesar de que el servidor esté en otra región completamente diferente. Así que podéis intentar uniros a nosotros desde Latinoamérica también. Os voy a dejar abajo en descripción el enlace al Discord, también algunos enlaces también de interés con más información sobre el juego y por supuesto la caja de comentarios donde podéis dejar vuestras dudas. Seguramente me he dejado algunas cosas en el tintero explicando qué es PAX Day, así que cualquier duda que podáis tener os responderé lo antes posible. Y en fin, también antes de marcharnos, recordaros suscribiros al canal, es gratis, y además iremos subiendo contenidos e información sobre este y otros juegos. Y sin más gente, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.